El nombre antiguo era Itaú. Y es la persona. Pabio Mava, uno dice, Pabio Ñande Tabaigua era. Hoy la gente ya dice Tabaguá. Y Ñanere Taigua, Igua es la forma correcta. Hoy decimos Ñanere Taguá. Y es la persona. Entonces, es la persona del lugar donde hay piedras. De las piedras. Ita directamente y el otro es Itaigua. Hoy decimos Itaigua. Eso se llama degradación o degeneración fonética. Como el guaraní no se escribió, muchas veces se pronunció mal. Ocurre algo con una ciudad también, todo el mundo conoce, Ki'i. Hoy decimos Ki'i, y era Ki'i. Ki'i pues es el locote nuestro, el locotito. ¿Y por qué Ndi, Ale? Cuando la palabra en guaraní es oral, yo digo, uso la terminación T. Y digo, por ejemplo, Pacoba T. Allí no puedo decir Pacobandí, es Pacoba T. Pero cuando la palabra es nasal, como que no puedo decir que T. Digo que Indi. Un ejemplo más fácil, ñaná. Nadie dice ñanate, todos decimos ñanandí. Porque puede estar la ñ y la n, son nasales. Ahora se dice Quindi. Claro. Así como, ¿cómo que se llama el otro? Isla Bucú, Long Island. Nosotros tenemos allí nuestro Long Island acá.